Bruce Lee, con su carismática presencia y su espíritu indomable, se ha labrado un nombre que trasciende el tiempo y las fronteras. Desde su destreza física hasta fuerza mental. He aquí 10 facetas de su vida que ejemplifican por qué Bruce Lee puede considerarse sobrehumano. Número 10. La aptitud física sin precedentes y el acondicionamiento. La dedicación de Bruce Lee a su condición física y el acondicionamiento era impresionante. Su rutina no era solo para verse bien. Era un testimonio de su creencia de que el cuerpo de un artista marcial debe ser como el agua, flexible, adaptable y poderoso. Fue pionero en el entrenamiento cruzado, incorporando diversas técnicas de ejercicio que pocos en su época pensaban utilizar. Combinaba ejercicios de peso corporal, levantamiento de pesas, estiramientos cardiovasculares y dieta en un régimen diseñado específicamente para maximizar sus capacidades en las artes marciales. La rutina de entrenamiento de Lee era extenuante y le convirtió en una auténtica potencia. Entrenaba casi todos los días, llevándose a sí mismo al límite y esforzándose continuamente por superarlo. Su cuerpo era la mezcla perfecta de potencia y flexibilidad, fuerza y velocidad. Adiós. A pesar de medir solo 1,70 m de altura y pesar alrededor de 45 y 1.400 kilos, podía realizar hazañas físicas que serían un reto para los atletas modernos. Bien, estoy listo. Antes de continuar, pulsa el botón de suscripción para que no te pierdas ningún video nuevo. Boxeo de sombra. Uno de los ejemplos más emblemáticos de la destreza física de Lee fue su famosa flexión con 2 dedos, en la que realizaba flexiones utilizando solo el pulgar y el índice. Esto no solo requería una enorme fuerza en los dedos, sino también una excepcional fuerza en el pecho, los hombros y el tronco para mantener el equilibrio y el control. Su atención al detalle y su acondicionamiento físico no tenían parangón. Creía que correr era lo más importante y a menudo se le veía correr kilómetros para aumentar su resistencia. También incorporaba saltos, boxeo en la sombra, trabajo con saco e incluso movimientos de esgrima en sus rutinas. Lee era consciente de la importancia de la flexibilidad para las artes marciales y pasaba horas haciendo estiramientos, alcanzando un nivel de flexibilidad que le permitía dar patadas altas y realizar maniobras rápidas. Su dieta también era una parte fundamental de su plan de acondicionamiento físico. Comía alimentos ricos en nutrientes y evitaba las calorías vacías, comprendiendo la importancia de alimentar su cuerpo correctamente para un rendimiento óptimo. La excepcional forma física y el acondicionamiento de Lee no solo le convirtieron en un artista marcial superior, sino que también le proporcionaron un físico cincelado que se convirtió en su seña de identidad. Su cuerpo era un testimonio de su dedicación, disciplina y compromiso con su oficio. Su régimen de acondicionamiento físico, su disciplina y los resultados que consiguió parecen casi sobrehumanos, inspirando a generaciones de atletas y entusiastas del fitness a superar sus límites. Su creencia de que el potencial del cuerpo humano es ilimitado sigue resonando en la gente de todo el mundo, lo que demuestra que, en muchos sentidos, su condición física no tenía parangón. Número 9. Dominio de las artes marciales. El legendario estatus de Bruce Lee en las artes marciales no tiene rival, y su dominio de estas disciplinas es una razón clave por la que muchos le consideran sobrehumano. Su andadura en las artes marciales comenzó a una edad temprana, estudiando Wing Chun con el famoso Yip Man en Hong Kong. La destreza de Lee en Wing Chun se hizo evidente rápidamente. Sus rápidos reflejos y su aguda mente le convirtieron en un formidable practicante incluso siendo un adolescente. Sin embargo, su sed de conocimientos marciales no se detuvo en el Wing Chun. También estudió boxeo occidental, esgrima, lucha libre e incluso danza, amalgamando un vasto repertorio de técnicas en su propio estilo único. Lee no era solo un artista marcial, sino un visionario que veía más allá de los confines de los estilos tradicionales de artes marciales. Su comprensión y aplicación de la biomecánica, combinadas con su filosofía de adaptabilidad, condujeron al desarrollo del Jeet Kune Do, una forma de arte marcial que rompía con las rígidas tradiciones
y promovía la expresión individual. Su capacidad para absorber lo que era útil de múltiples estilos de artes marciales, rechazar lo que era innecesario y añadir lo que era exclusivamente suyo, le convirtió en un genio marcial. Desarrolló técnicas centradas en la practicidad, la velocidad y la eficacia. La técnica única del puño interceptor de Lee, una piedra angular del Jeet Kune Do, enfatizaba la interrupción del ataque de un oponente con un contraataque, explotando los huecos más pequeños en la defensa de un oponente. Era un testimonio de su extraordinaria velocidad, reflejos y comprensión de la mecánica de movimiento del cuerpo humano. Su asombrosa velocidad quedaba patente en sus demostraciones y en las escenas de sus películas. En muchos casos, sus movimientos eran demasiado rápidos para ser captados por las cámaras de cine normales y tenían que ralentizarse para que los espectadores pudieran apreciarlos. Esta velocidad no se limitaba solo a sus puños y pies. Sus maniobras defensivas y su habilidad para esquivar y parar ataques eran igualmente rápidas como el rayo, lo que ponía de manifiesto su magnífico dominio del cuerpo. Sin embargo, la destreza marcial de Lee no se limitaba solo a sus atributos físicos. Su mente estratégica, su comprensión de la psicología del oponente y la aplicación de su filosofía en situaciones de combate lo convertían en un artista marcial completo. Su famosa cita, "Sé como el agua", reflejaba su enfoque de las artes marciales, haciendo hincapié en la adaptabilidad, la fluidez y el potencial de la suavidad. Superando la dureza, la maestría de Bruce Lee en las artes marciales y su innovador enfoque de las mismas se adelantaron mucho a su tiempo. Su fluidez, velocidad, potencia y mente táctica, combinadas con su inquebrantable compromiso con el aprendizaje continuo, le convirtieron en un icono de las artes marciales. Su legado sigue influyendo en el mundo de las artes marciales e inspirando a practicantes de todo el mundo, por lo que sus proezas marciales son un argumento de peso a favor de su condición sobrehumana. Número 8. Innovador del Jeet Kune Do. Entre sus muchos atributos excepcionales, la innovación de Bruce Lee en las artes marciales a través de la creación del Jeet Kune Do muestra su intelecto y creatividad sobrehumanos. Jeet Kune Do, que se traduce como el camino del puño interceptor, no es simplemente un estilo de arte marcial. Es una filosofía y un enfoque del combate y de la vida que Lee desarrolló. A diferencia de las artes marciales tradicionales, que se basan en formas y secuencias predeterminadas, el Jeet Kune Do da prioridad a la flexibilidad, la eficacia y la expresión personal. Es la encarnación del famoso consejo de Lee: "Sé agua, amigo mío". La analogía del agua significa adaptabilidad y fluidez, tomando la forma de aquello en lo que se vierte y poseyendo cualidades tanto blandas como duras, simbólicas de cómo debe reaccionar un artista marcial en situaciones de combate. La inspiración de Lee para el Jeet Kune Do surgió de su frustración por lo que percibía como rigidez e impracticabilidad de las artes marciales tradicionales. Creía que las artes marciales convencionales se habían centrado demasiado en la forma y no en el fondo, limitando la capacidad del practicante para adaptarse a diferentes situaciones. Con el Jeet Kune Do, trató de romper estas cadenas y desarrollar un sistema de lucha que permitiera a cada individuo expresar de forma única su espíritu de lucha. Los principios del Jeet Kune reflejan la profunda comprensión de Lee de la mecánica del combate y su espíritu innovador. Incluyen conceptos como la teoría de la línea central, que sugiere que el camino más eficiente entre dos puntos es una línea recta. También promueve el ataque y la defensa simultáneos, con el objetivo de interceptar el ataque de un oponente con un contraataque que interrumpa su ritmo y tome el control del combate. El Jeet Kune Do también absorbió elementos de varios sistemas de lucha, como el boxeo occidental, la esgrima e incluso técnicas de agarre. Encarnaba la creencia de Bruce Lee de aprender de todas las fuentes. Fue una idea revolucionaria en una época en la que las artes marciales solían estar estrictamente delimitadas y protegían sus técnicas. Esta mezcla ecléctica permitía a los practicantes disponer de una amplia gama de estrategias en escenarios de combate, y la libertad de expresión fomentada por el Jeet Kune Do significaba que no había dos practicantes que lucharan exactamente igual. Además, la filosofía del Jeet Kune Do
va más allá de las artes marciales. Sus principios de adaptabilidad, eficacia y expresión personal se han aplicado en diversos campos, como los negocios y el desarrollo personal. Las palabras de Lee, no usar ningún camino como camino, no tener ninguna limitación como limitación, encapsulan esta filosofía, inspirando a innumerables individuos a romper con las estructuras restrictivas y seguir sus caminos únicos. La creación del Jeet Kune Do por parte de Bruce Lee supuso un avance sin precedentes en las artes marciales, trastocando siglos de tradición y allanando el camino para las artes marciales mixtas modernas. Fue la encarnación de su mentalidad progresista, un profundo conocimiento del combate y el deseo de capacitar a los individuos con un arte marcial que trascendiera las estructuras rígidas. Esta innovación, unida a sus profundas ideas filosóficas, consolida aún más su legado sobrehumano. Número 7. Velocidad y reflejos excepcionales. Una faceta de la persona de Bruce Lee que realmente parecía sobrehumana era su excepcional velocidad y reflejos. Muchas anécdotas e instancias grabadas ilustran este aspecto de su físico, demostrando una extraña habilidad para moverse más rápido de lo que parece humanamente posible. La velocidad era uno de los atributos más notables de Lee. Podía asestar un puñetazo en aproximadamente 5 centésimas de segundo a 1 metro de distancia. Sus movimientos eran tan rápidos que los directores de cine a menudo tenían que pedirle que ralentizara sus acciones para que la cámara pudiera captarlas adecuadamente. Estos casos no se limitaban a su carrera como actor. Varias demostraciones documentadas muestran su impresionante velocidad, como su famoso puñetazo de 15 centímetros, y su habilidad para arrebatar una moneda de 10 centavos de la palma abierta de una persona y sustituirla por un penique antes de que ésta pudiera cerrar la mano. Su velocidad no solo consistía en la rapidez con la que se movía, sino también en la rapidez con la que reaccionaba. Sus reflejos eran extraordinariamente agudos, lo que le permitía responder a los estímulos físicos con una acción casi instantánea. Los principios del Jeet Kune Do que él creó, como el puño interceptor, requerían reflejos rápidos como el rayo para ser efectivos. Los reflejos de Lee le permitían contraatacar en un abrir y cerrar de ojos, convirtiendo los momentos defensivos en oportunidades ofensivas. Estos rápidos reflejos eran fruto de un entrenamiento riguroso y constante. Lee utilizaba varios métodos de entrenamiento para mejorar su tiempo de reacción, incluidos equipos únicos como el saco de doble extremo y el saco de velocidad. También practicaba el sparring con múltiples compañeros, lo que agudizaba su capacidad para evaluar y reaccionar rápidamente a diferentes ataques. Tal vez el testimonio más conocido de la velocidad y los reflejos de Lee sea la patada invisible que propinó a su alumno y amigo Bob Wall durante el rodaje de Enter the Dragon. Al parecer, Wall no vio venir la patada y fue derribado, para su sorpresa. En otro caso, los rápidos reflejos de Lee le permitieron atrapar granos de arroz en el aire utilizando palillos chinos, una hazaña que requiere no solo velocidad, sino una increíble coordinación ojo-mano. La velocidad y los reflejos de Bruce Lee no eran solo un espectáculo para la cámara. Eran funcionales y prácticos, aumentaban su eficacia en combate y le convertían en un formidable artista marcial. Su capacidad para moverse y reaccionar con rapidez le daba ventaja en los combates, permitiéndole asestar golpes antes de que sus oponentes pudieran defenderse y evadir los ataques con una gracia veloz. Esta velocidad y reflejos excepcionales, combinados con su forma física y su dominio de las artes marciales, desempeñaron un papel crucial en la creación de la leyenda sobrehumana del Bruce Lee. Número 6. Actor con una presencia inigualable. En la pantalla, la personalidad sobrehumana de Bruce Lee iba más allá de su destreza en las artes marciales y su condición física. También era un actor carismático, cuya presencia en pantalla era electrizante. A través de sus películas, dio a conocer al mundo la intensidad y profundidad de las artes marciales, convirtiéndolo en un icono mundial. El debut de Lee en el cine estadounidense con la serie de televisión Green Hornet, en la que interpretaba el papel de Kato, ofreció al público una muestra de su combinación única de carisma, atletismo y destreza en las artes marciales. Sus movimientos eran fluidos y elegantes,
pero explosivamente poderosos, en marcado contraste con las peleas estilizadas y coreografiadas que se veían en Hollywood en aquella época. Su presencia en la pantalla era imponente, atrayendo a los espectadores y dejándolos asombrados por sus habilidades. Sus últimas películas, sobre todo Enter the Dragon, no solo mostraban sus habilidades en las artes marciales, sino también su talento interpretativo. Tenía la capacidad de transmitir emociones intensas a través de sus expresiones y su lenguaje corporal, haciendo que sus personajes parecieran auténticos y cercanos. La forma en que podía pasar de un comportamiento tranquilo e introspectivo a una intensidad feroz y ardiente en cuestión de momentos era fascinante. Sus interpretaciones no se limitaban a las secuencias de acción. Lee tenía una forma única de imbuir su filosofía y sus creencias en sus papeles. Escenas como su conversación con un joven estudiante en Enter the Dragon, en la que explica la importancia del contenido emocional en la acción, ponen de relieve su capacidad para transmitir mensajes profundos a través de su actuación. La actuación de Lee también fue revolucionaria en su forma de representar a los personajes asiáticos. En una época en la que Hollywood solía encasillar a los actores asiáticos en papeles estereotipados, Lee rompió el molde. Representó a personajes complejos, polifacéticos y heroicos, cambiando la percepción global y allanando el camino para los futuros actores asiáticos en Hollywood. Otro testimonio de su presencia en la pantalla fue su capacidad para interpretar intrincadas y desafiantes secuencias de lucha sin necesidad de dobles. Su dominio de las artes marciales, su excepcional forma física y su inquebrantable dedicación le permitieron llevar a cabo asombrosas escenas de riesgo, realzando aún más su atractivo en pantalla. La inigualable presencia de Bruce Lee en la pantalla, combinada con su pericia en las artes marciales, su carismática personalidad y sus dotes interpretativas, crearon una mezcla única que cautivó al público de todo el mundo. Su capacidad para atraer a los espectadores, ofrecer actuaciones impactantes y redefinir la representación de personajes asiáticos en el cine occidental añadió otra dimensión a su persona sobrehumana. Su influencia en el cine y la cultura popular consolida su legado perdurable. Número 5. El puñetazo de 1 pulgada y otras proezas de fuerza. Bruce Lee no solo era un símbolo de velocidad y agilidad, sino también un testamento de fuerza y potencia en bruto. Esto se puso de manifiesto en sus numerosas hazañas físicas, la más famosa de las cuales fue el puñetazo de 1 pulgada. A pesar de su estatura relativamente pequeña, Lee era capaz de producir una cantidad extraordinaria de fuerza, lo que daba la impresión de su fuerza sobrehumana. El puñetazo de 1 pulgada, mostrado por primera vez al público en los campeonatos internacionales de karate de Long Beach de 1964, es un ejemplo perfecto de su increíble fuerza. El puñetazo, asestado desde una distancia increíblemente corta, era tan potente que lanzaba a sus oponentes hacia atrás. Esta hazaña no es solo cuestión de fuerza, sino también de precisión, sincronización y comprensión de la biomecánica humana. El puñetazo de Lee no era cuestión de músculo, sino de técnica, de maximizar la fuerza generada por el movimiento de todo su cuerpo. Pero el puñetazo de 1 pulgada no fue su única demostración de fuerza. Sus flexiones con 2 dedos, en las que solo utilizaba el pulgar y el índice de una mano, eran una muestra increíble de su control y potencia muscular. Estas flexiones no solo requerían fuerza, sino también un nivel excepcional de equilibrio y concentración. Demostrando el dominio de Lee sobre su cuerpo, Bruce Lee también realizó una acrobacia llamada la bandera del dragón, en la que mantenía todo su cuerpo recto y paralelo al suelo, apoyado únicamente en sus hombros. Esta increíble hazaña requiere una inmensa fuerza central y estabilidad, ilustrando una vez más el increíble poder de Lee. Otra hazaña notable fue su capacidad para patear un saco de 150 kilos y hacer que golpeara el techo. Tal hazaña requería no solo fuerza en las piernas, sino también potencia explosiva, precisión y control sobre los movimientos de su cuerpo. La fuerza de Lee no era solo un espectáculo, sino que tenía implicaciones prácticas en su estilo de lucha. Sus puñetazos y patadas eran fenomenalmente potentes, y su agarre era lo bastante fuerte como para sujetar a oponentes del doble de su tamaño.
Su poder también era funcional, lo que le permitía forcejear eficazmente con sus oponentes, romper agarres y asestar golpes devastadores. El puñetazo de 1 pulgada de Bruce Lee y otras proezas de fuerza mostraban su increíble potencia, control y comprensión de la biomecánica humana. Pusieron de relieve la eficacia de sus métodos de entrenamiento que daban prioridad a la fuerza funcional sobre la mera apariencia. Su fuerza, combinada con su velocidad, reflejos y destreza en las artes marciales, contribuyó a su persona sobrehumana. Sus hazañas físicas siguieron inspirando a artistas marciales y entusiastas del fitness, subrayando su legado perdurable. Número 4. Dedicación al aprendizaje continuo y al desarrollo personal. El compromiso de Bruce Lee con la superación personal era nada menos que sobrehumano. Creía en el potencial del desarrollo personal y era un aprendiz permanente, siempre esforzándose por mejorar física, mental y espiritualmente. Esta dedicación al aprendizaje continuo era la piedra angular de su filosofía y un elemento clave que contribuyó a sus excepcionales logros. Físicamente, Lee era conocido por su riguroso régimen de entrenamiento y su meticuloso enfoque de la forma física y la nutrición. Buscaba constantemente mejorar su rendimiento, desarrollando métodos de entrenamiento innovadores e incluso diseñando su propio equipo. Cuando descubrió que las herramientas existentes no satisfacían sus necesidades, su enfoque en la fuerza funcional, el entrenamiento, la flexibilidad y la resistencia le permitió llevar su cuerpo más allá de las limitaciones típicas, dando lugar a sus legendarias hazañas físicas. Más allá de sus proezas físicas, Lee era también un intelectual entregado. Apreciaba profundamente la filosofía e integró muchos conceptos filosóficos en su práctica de las artes marciales. Su biblioteca contenía más de 2000 libros sobre temas que iban desde el taoísmo y el budismo hasta la danza moderna y la psicología. Le gustaban especialmente los escritos de Jiddu Krishnamurti, un filósofo que abogaba por el rechazo de todos los sistemas de creencias en favor de la autocomprensión. Esta influencia es evidente en los principios fundamentales del Jeet Kune Do, que hacen hincapié en la expresión individual y evitan las formas rígidas. También fue un agudo observador del comportamiento humano y encontró formas de integrar sus conocimientos en su filosofía de las artes marciales. Su famosa cita, "Ser como el agua", resume este enfoque, sugiriendo que los individuos deben adaptarse a las circunstancias con flexibilidad y resistencia. Al igual que el agua cambia su forma para fluir alrededor de los obstáculos. La sed de conocimientos de Lee no se limitaba únicamente a la comprensión teórica. Buscaba la aplicación práctica de lo que aprendía, probando a menudo nuevas técnicas y filosofías a través de su práctica de las artes marciales. Esto fue evidente en la creación del Jeet Kune Do, que se basó en su amplia gama de conocimientos y percepciones personales. La dedicación de Lee al desarrollo personal también se extendía a su salud mental y emocional. Era conocido por practicar la meditación y valoraba la claridad mental y la concentración como elementos cruciales de su filosofía de las artes marciales. Comprendía la importancia de la fortaleza mental y la resistencia para superar los retos tanto en el combate como en la vida. La dedicación de Bruce Lee al aprendizaje continuo y al desarrollo personal era un testimonio de su compromiso inquebrantable por ser la mejor versión de sí mismo. Demostró su impulso y disciplina sobrehumanos, cualidades que iban más allá de sus habilidades físicas y resonaban en un nivel filosófico más profundo. Esta búsqueda incesante del crecimiento físico, mental y espiritual marca otra faceta de su legado perdurable, inspirando a millones de personas a esforzarse por alcanzar su mejor versión personal. Número 3. Su influencia y legado en la cultura pop. La influencia de Bruce Lee se extiende mucho más allá de las artes marciales y el cine, causando un impacto duradero en la cultura popular. Su persona sobrehumana, su presencia carismática y su filosofía única siguen resonando, trascendiendo las fronteras del tiempo y la geografía para inspirar a innumerables personas en todo el mundo. En el cine, Lee fue un pionero. No solo popularizó las películas de artes marciales en Occidente, sino que también rompió los estereotipos sobre los actores asiáticos.
Sus papeles eran fuertes, complejos y multidimensionales, muy lejos de los clichés de la época. Hoy, muchos actores asiáticos de Hollywood reconocen su innovadora contribución a la industria. Su influencia en el género de las artes marciales en el cine y la televisión no tiene parangón. Las escenas de acción de las películas modernas a menudo rinden homenaje al estilo único de Lee, mostrando su impacto perdurable. Varias estrellas de Hollywood, como Jackie Chan, Jet Li e incluso artistas no marciales como Quentin Tarantino y Robert Downey Jr., han citado a Lee como fuente de inspiración. También la música ha sentido la influencia de Lee. Su icónico mono amarillo de Game of Death fue emulado por Quentin Tarantino en Kill Bill y por músicos como Wu-Tang Clan, un grupo de hip hop muy influido por las artes marciales y la filosofía oriental. Poderosas citas y su filosofía también se han colado en letras de canciones, lo que demuestra su amplia resonancia cultural en el ámbito del deporte y el fitness. Los métodos de entrenamiento de Lee y su enfoque en la fuerza funcional siguen influyendo en las prácticas modernas. Su trabajo pionero en el entrenamiento cruzado, incorporando elementos de diferentes disciplinas físicas, puede verse en los diversos paisajes del fitness de hoy en día. La filosofía de Lee, a menudo encapsulada en sus famosas citas, también ha tenido una profunda influencia en la cultura popular. Frases como «sé como el agua, amigo mío», y «no temo al hombre que ha practicado 10.000 patadas una vez», sino que temo al hombre que ha practicado una patada 10.000 veces, han sido ampliamente compartidas e interpretadas, resonando en personas de diversos ámbitos de la vida. La influencia y el legado de Bruce Lee en la cultura popular son un testimonio de su persona sobrehumana. Su impacto es de gran alcance y perdurable, abarcando múltiples ámbitos: el cine, los deportes, la filosofía, la música y más allá. Su vida, sus enseñanzas y sus excepcionales habilidades siguen inspirando, resonando y cautivando, consolidando su estatus de icono cultural y perpetuando la leyenda de su existencia sobrehumana. Número 2. Sus ideas filosóficas. Bruce Lee no era solo un artista marcial y actor. También era un pensador profundo cuyas ideas filosóficas siguen inspirando e influyendo a personas de todo el mundo. Su filosofía no se limitaba únicamente a las artes marciales, sino que se extendía al desarrollo personal, la expresión personal y la comprensión de la vida y la realidad. Estas ideas estaban profundamente arraigadas en sus enseñanzas y prácticas, que formaban parte integral de su persona sobrehumana. Uno de los aspectos más conocidos de la filosofía de Lee es el concepto de ser como el agua. Esta metáfora resume su creencia en la adaptabilidad, la flexibilidad y la capacidad de responder al cambio, igual que el agua se adapta a su recipiente. Él creía que los individuos debían adaptarse a las situaciones en lugar de permanecer rígidos. Este concepto no era solo un principio de lucha, era una filosofía de vida que abogaba por la resistencia y la fluidez ante la adversidad. Este punto de vista sustentaba su práctica de las artes marciales, fomentando la claridad mental, la concentración y una mayor conciencia. Las ideas filosóficas de Lee no eran meros conceptos abstractos, eran principios que él encarnaba y aplicaba en su vida. Su disciplinado enfoque del entrenamiento, su continua búsqueda de la superación personal y su capacidad para adaptarse y evolucionar reflejan estos principios en acción. A pesar de su prematura muerte, sus ideas filosóficas perduran en sus escritos, entrevistas y enseñanzas. Su libro Tao of Jeet Kune Do resume su filosofía y ofrece una visión de su proceso de pensamiento y su visión de la vida. Del mismo modo, sus citas y refranes llenos de sabiduría y profundidad siguen inspirando y motivando a personas de todo el mundo. Las ideas filosóficas de Bruce Lee reflejan su comprensión sobrehumana de la vida, de sí mismo y de la realidad. Estos principios, integrados en su práctica de las artes marciales y en su vida diaria, le elevaron más allá de los reinos de la destreza física y la fama cinematográfica. Número 1. Demostración de una notable fuerza de voluntad y fortaleza mental. Las increíbles habilidades físicas de Bruce Lee estaban respaldadas por una extraordinaria fuerza de voluntad y fortaleza mental.
Estas cualidades no eran solo partes intrínsecas de su persona, sino que también fueron cultivadas y perfeccionadas a través de la disciplina, la práctica y una profunda comprensión de su propia mente. Las demostraciones de fortaleza mental de Li subrayaron su condición sobrehumana, diferenciándolo de sus compañeros e inspirando a generaciones de seguidores. Un ejemplo significativo de su fortaleza mental es su recuperación de una grave lesión de espalda. En 1970, durante una sesión rutinaria de entrenamiento, Li sufrió una lesión debilitante que le dejó postrado en cama. Los médicos predijeron que nunca podría volver a practicar artes marciales, un pronóstico que podría haber destrozado a muchos. Sin embargo, Li se negó a aceptarlo. Con gran fuerza de voluntad y determinación, se embarcó en un viaje de recuperación que incluía una agotadora fisioterapia y un tratamiento constante del dolor. Su periodo de recuperación fue un testimonio de su espíritu indomable y su resistencia mental, demostrando su capacidad para transformar la adversidad en una oportunidad de crecimiento. La notable atención y concentración de Li eran otras facetas de su fortaleza mental. Su capacidad para permanecer presente, lúcido y alerta en situaciones de gran presión, tanto dentro como fuera de la pantalla, eran indicativas de su fortaleza mental. Esta capacidad de concentración le permitía ejecutar con precisión complejas técnicas de artes marciales y ofrecer actuaciones que cautivaban al público de todo el mundo. Además, la fortaleza mental de Li se reflejaba en su disciplina y dedicación a su oficio. Siguió un riguroso régimen de entrenamiento, llevando su cuerpo al límite y buscando continuamente formas de mejorar y perfeccionar sus habilidades. Esta disciplina iba más allá del entrenamiento físico e incluía ejercicios mentales como